La jornada junto a mi maestro resultó ser una de las experiencias más inolvidables que he vivido, ya que su sorpresa me emocionó de una forma inesperada y emocionante. Hace unas semanas, tuvo lugar todo. Después de que la campana final había tocado, los demás alumnos ya se habían retirado. El ruido proveniente del piso superior y la falta intermitente de una silla resonaban casi simultáneamente. Desde mi escritorio, observé cómo las acuarelas en mi maletín se entremezclaban, y mi mirada se posó inevitablemente en el señor Benjamín. Sentado en su escritorio, se inclinaba suavemente hacia adelante mientras revisaba los documentos con tanta concentración que lo volvía ajeno al entorno que lo rodeaba. La cintura de ella se ensanchó y la parte trasera del vestido se separó, dejando al descubierto unos brazos que parecían sorprendentemente musculosos para un docente de historia. El lugar era lo bastante estrecho como para que sintiera un nudo en el estómago, pero enseguida dirigí mi mirada hacia mi maletín al percatarme de que lo había estado observando durante demasiado tiempo. Por lo general, solía irme directamente a casa al salir de la escuela. Los escasos compañeros restantes se habían retirado hace 10 minutos, dejándome a solas con él en la habitación. Decidí que era necesario concluir esta asesoría, aunque en el fondo sabía que no era la verdad. En este lugar, en completa quietud y solo con él, experimenté una sensación distinta, cercana, de una forma que no logré describir. Mientras seguía ocupado con esa tarea, su voz interrumpió el silencio de forma suave pero decidida, capturando de nuevo toda mi atención. Por supuesto, contesté de inmediato, enderezando mi postura. Quisiera hacerte solo 2 preguntas adicionales. Con una sonrisa, me entregó su bolso laboral y me indicó que me sentara en su silla. Según sus palabras, eres de los pocos alumnos que verdaderamente se comprometen con la materia. Muestra una combinación de asombro y entretenimiento en su tono. Al recibir los aplausos, percibí una sensación de calor en mis cejas, sin comprender su origen. Creo que simplemente no quiero quedarme rezagado, mencioné con una sonrisa, restándole importancia al asunto. Se rompió. Su mirada se posó en mí durante un instante adicional al que parecía requerido. Expresó en tono reflexivo que era una buena costumbre. Muchas personas no son conscientes de la influencia que tienen sus decisiones actuales en lo que les depara el futuro. Algo en la forma en que expresó su honestidad con tanta intensidad me sorprendió gratamente. Después de esbozar una leve sonrisa, regresé a mi bolso laboral, mientras las palabras en la hoja parecían moverse frente a mis ojos. Durante un rato, solo se escuchaban los sonidos de mi pincel fallando y el leve crujido del papel al hojear su lista de tareas. Intenté concentrarme, pero percibía su presencia, notaba cómo el ambiente de la habitación se volvía más denso con solo nosotros 2 presentes. De repente, anunció que regresaría enseguida. Al intentar acomodar su silla, la rompió accidentalmente al empujarla hacia atrás y caer al suelo. En la habitación en completo silencio, se podía escuchar claramente el sonido. Asentí con la cabeza, notando que mi tono de voz era más calmado de lo que pretendía. Observé cómo se dirigía hacia la puerta, sus movimientos denotaban desesperación, transmitían confianza de una forma que impedía apartar la mirada. Tras él, la puerta se cerró con delicadeza y solté un suspiro que no había percibido que estaba conteniendo. En este momento, el silencio se percibía con mayor intensidad. Al golpear el suelo con mi pincel, mis pensamientos se agolpaban tratando de descifrar la razón de por qué mi corazón latía con tanta fuerza, por qué mi pulso se disparaba cada vez que él entablaba una conversación conmigo. No era como si no lo hubiera percibido con anterioridad. El señor Benjamín destacaba no solo por su habilidad docente. Era el profesor que lograba captar tu interés y motivarte a estar atento en clase. Poseía una forma de dar vida a la narración. Su voz poseía un encanto innato que cautivaba a cada persona que la escuchaba. Sin embargo, en mi opinión, significaba algo adicional. Cubrí mi brocha al tratar de alejar las ideas. Me pareció una tontería, reflexioné. Mostraba amabilidad al desempeñar sus labores con diligencia. No tenía ningún significado. Nuevamente se abrió la puerta y él salió de la habitación. Al regresar a su asiento, su rostro transmite serenidad. A pesar de su silencio,
Pude percibir su mirada fija en mí cuando tomó asiento. Tras un breve lapso, comentó, «Hoy estás muy callado». Su estilo desenfadado, pero inquisitivo. Respondí con una leve sonrisa, indicando que estaba concentrado. «Está bien», expresó. A pesar de que algo en su tono provocó una sensación incómoda en mi pecho. La importancia radica en el enfoque. Poniéndose de pie en su asiento, observó la habitación con la mirada antes de acompañarme. Comentó que no te quedaras hasta tarde. Casi como si estuviera reflexionando en silencio. Me envolví en un abrazo, tratando de mantener mi actitud lo más relajada posible. Mi intención era llevar a cabo esta acción. A pesar de haber alzado la voz, su rostro reflejaba una reflexión profunda, como si estuviera tratando de conectar ideas. Él mencionó que siempre puedes acudir a él en caso de necesitar asistencia. La propuesta resultó más abrumadora de lo esperado. Las palabras que pronunciaba flotaban en el ambiente como un compromiso sorpresivo. El bebé era difícil de tragar, de repente sentí la sequedad en mi garganta. Expresé mi agradecimiento. Casi a punto de gritar, mi voz resonaba fuertemente. Con una sonrisa pausada en el rostro, mantuvo su mirada fija en mí antes de regresar a sus tareas. La calma volvió a la habitación, aunque la tensión persistía de forma intensa y evidente. Después de concluir la sesión de asesoramiento, organicé mis pertenencias y permanecí de pie, notando cómo mis piernas temblaban ligeramente. Al día siguiente, comenté mientras colgaba mi mochila a mis espaldas. «Ten precaución», contestó con una voz amable pero difícil de comprender. Al salir de la consulta y adentrarme en el pasillo desierto, no podía quitarme de encima la impresión de que algo había variado entre nosotros. Experimenté una sensación de opresión en el pecho, como si el aire estuviera más denso y mis pensamientos se bloquearan más de lo habitual. Después de salir de la sala, experimenté una calma inesperada al abandonar el lugar. Las palabras que pronunciaba tenían un gran impacto en mis pensamientos. Siempre tienes la opción de acudir a mí. Aunque parecía sencillo a simple vista, la forma en que lo expresaba insinuaba la presencia de algo adicional, algo que resultaba imposible pasar por alto. La actitud que mostraba, la forma en que sus ojos se quedaban fijos durante un instante prolongado. Bastó para acelerar al máximo mis pensamientos. Abrí la puerta de salida más cercana y la dejé cerrarse a mis espaldas. Bajo las luces fluorescentes, las paredes relucían y el ruido artificial del sistema de ventilación invadía la habitación. Me dirigí hacia el mostrador de atención, regresando hacia la puerta y permitiendo que el agua tibia fluyera sobre mis manos. Por un instante, fui sorprendido por una sensación que me sacó de mis pensamientos en espiral. Al mirar hacia el futuro, observé mi imagen reflejada en el espejo. Mi rostro se mostraba descubierto, el calor aún se mantenía entre mis cejas tras nuestra charla. Alcé la mirada intentando aliviar la presión que se había acumulado en mi pecho. Me di cuenta de que estaba siendo amable una vez más. Eso sería todo. Los docentes debían mostrar interés por sus alumnos, y a pesar de que dedicaba mucho tiempo a la lectura, no lograba deshacerme de la impresión de que algo en su forma de mirarme y de hablarme era distinto, a pesar de mis intentos por justificarlo. El recuerdo de su voz serena y sosegada resonaba en mi cabeza, y noté cómo apretaba ligeramente el borde del asiento. Al abrirse la puerta del baño, mi corazón comenzó a latir de forma descontrolada. Giré de manera automática, aguardando la llegada de otro compañero, mas al distinguir su identidad, mi aliento se detuvo en mi garganta. «Estimado señor. Benjamín». Detuvo su paso justo al llegar a la entrada. Antes de adentrarse en la habitación, sus ojos se cruzaron fugazmente con los míos. Tras él, la puerta se cerró con delicadeza y el ficticio sonido de la llave encajando resonaba en el ambiente deseado. Con tono relajado y suave, expresó, «Hey. Mi intención no era causarte miedo». El bebé resistió, mi corazón empezó a latir más rápido. Acepté de inmediato y me dirigí hacia el baño para intentar tranquilizarme. El flujo del agua continuaba, su murmullo inundaba la habitación en armonía. «Observó que te fuiste apresuradamente», comentó mientras dirigía la mirada hacia la pared junto a la puerta. Mientras su postura se volvía más relajada,
Percibí algo en la intensidad con la que me miraba que parecía cargar el ambiente. Tan solo requería de 60 segundos. Contesté con un tono de voz tembloroso. Al abrir el dispensador, tomé un papel de secado y me enfoqué en secarme las manos sin apartar la mirada. Tras una jornada intensa, le cuestioné con un tono más amable. Me sentí confundido ante la situación y no supe qué decir. «De esa manera», exclamó con una expresión reflexiva en sus ojos. Después de un breve lapso, mencionó que últimamente te ha visto algo ansioso. No únicamente en el día de hoy. ¿En qué puedo ser de asistencia? Mientras sujetaba la toalla de papel, sentí como mis manos se enfriaban. Me encuentro bien, respondí de inmediato. Casi a punto de gritar, mi voz resonaba fuertemente. No contestó de inmediato y el silencio posterior parecía denso, cargado de una fuerza indescriptible para mí. Dejé de observarlo a través del espejo y la mirada penetrante de sus ojos me provocó una sensación de opresión en el pecho. No me observaba con la mirada de un docente evaluando a un alumno. En su mirada se percibía algo más íntimo y significativo. Me indicó que no era necesario mantener todo ocupado mientras daba un paso hacia atrás. Si algo te incomoda, no dudes en conversar conmigo. Regresé a Fully, sintiendo la presión del agua en mi espalda mientras me sujetaba del borde para mantener el equilibrio. Me encuentro bien, lo mencioné de nuevo, pero las palabras carecen de significado. En este momento, mi corazón latía aceleradamente. Cada latido resonaba con fuerza en mis oídos a medida que la distancia entre nosotros se acortaba. ¿Estás completamente convencido? Le cuestioné con un susurro apenas audible. Decidió avanzar un poco más, moviéndose con cautela y de manera intencionada. Era incómodo tenerlo cerca, su mera cercanía dificultaba concentrarse adecuadamente. A pesar de mi incertidumbre, lancé un grito que no sé si fue en respuesta a su pregunta o en un intento desesperado por demostrar que podía enfrentar cualquier desafío. Afirmé con voz insegura, temblando ligeramente. En un instante, sus ojos se ampliaron y mostraron una sensación de fragilidad. Últimamente has estado en mis pensamientos, expresó en voz baja pero con determinación. Quizá no te has dado cuenta, pero percibo tu esfuerzo constante y la gran importancia que le das a todo esto. Las palabras me impactaron de lleno y noté mi respiración. Expresé mi agradecimiento mientras la palabra abandonaba mi boca de manera monótona y poco entusiasta. Ya no era capaz de divisar su mirada. Mi atención se desvió hacia el suelo, donde mi bolso se deslizó del asiento. Al acercarse un paso más, expresó que no era necesario dar las gracias. Quiero que tengas presente que cuentas con mi apoyo y compañía en todo momento. La simpleza y autenticidad de su voz me conmovieron profundamente, provocándome una sensación de opresión en el pecho. En ese momento, al cruzar mi mirada con la suya, la intensidad de sus ojos me provocó una sensación de frío en los pies. Entre nosotros había algo sorprendente, algo indescriptible pero palpable en lo más profundo de mi ser. Ahora no había separación física entre nosotros y percibía el calor que emanaba de él, la sensación desagradable de su mal humor impregnando el ambiente. La sorpresiva tensión se apoderó de nosotros, un campo magnético nos acercaba cada vez más. Hasta mi mente clamaba por acción, por palabras, por cualquier cosa que rompiera el silencio aterrador. Estimado señor Benjamin, comencé pero me quedé sin voz. No tenía idea de lo que iba a expresar o si realmente deseaba expresar algo. Suavemente pronunció, llámame Benjar, las palabras parecían una sugerencia. En ese momento, me quedé inmóvil, percibiendo la importancia de su nombre suspendida en el aire entre los dos. Al observarlo, mi corazón latía con fuerza y sentía una opresión en el pecho. Durante un instante, la sensación era la de que el tiempo se había detenido, el universo se reducía a nosotros dos en esta apacible y reducida estancia. Después, al percibir mi indecisión, dio un paso final hacia mí, reduciendo la distancia por completo. Su mano se aproximó, rozándome suavemente y generando un leve susurro a mi paso. Por un instante que pareció interminable, sus dientes se aproximaron a mí, rozándome suavemente y como suspendidos en el aire, transmitiéndome una sensación sonora. Noté cómo mi aliento se aproximaba,
creando una atmósfera densa y opresiva entre los dos. El humo que salía por la ventana parecía descender lentamente, arrastrado por los latidos de mi corazón. Llamé a Benjar, un nombre que sonaba extraño pero familiar en mi idioma. Los labios rozaron una sonrisa mientras en sus ojos se reflejaba una emoción más intensa, provocando un nudo en mi pecho. Su voz apenas susurró: «No es necesario que hables», casi ahogada por un grito. «Quiero que tengas presente que me encuentro a tu disposición en todo momento». La honestidad con la que habló me desarmó por completo, me hizo sentir vulnerable de una forma inesperada. Una vez más, su mano se aproximó hacia mí. En esta ocasión, el toque se soltó como si estuviera desafiando límites, a la espera de mi reacción. No realicé esa acción. La ejecución provocó un torbellino de emociones que me invadió. El miedo, la emoción y la expectativa se mezclaron de tal forma que resultaba imposible mantener la mente clara. Era molesto tenerlo cerca. El desagradable sentir en su estómago se esparcía por el ambiente a medida que su mano se acercaba lentamente, sus dedos fijos en mí. Una vez más, pronuncié el nombre Benjar con voz temblorosa. No tengo conocimiento sobre esto. Está correcto, se detuvo poco a poco, fijando su mirada confiada en mí. No es necesario que lo averigüemos en este preciso instante. Las palabras que pronunciaba se tranquilizaban, acercándose de tal forma que me daba la sensación de que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sin embargo, también asumieron una carga, una validación de algo que ninguno de nosotros habría podido expresar verbalmente. Observé hacia abajo donde nuestras manos se encontraban, él estaba tan próximo que percibía el calor de su piel. Mis dedos se aproximaban, una parte de mí deseando alejarse para mantener la distancia, pero otra parte, más poderosa, me impidió retirarme. Un denso y vibrante silencio se interpuso entre nosotros. Mi cabeza se llenó de innumerables pensamientos que chocaban entre sí, sin lograr encontrar claridad en ninguno de ellos. Lo único que tenía claro era que él se encontraba allí, a pocos pasos de distancia, su mera existencia ocupando el entorno de una forma que le resultaba reconfortante y sorprendente. «No es necesario temer», susurró con delicadeza, su voz interrumpiendo la quietud. «Jamás, en ninguna circunstancia, habría causado daño a ti». La vulnerabilidad en su voz me tomó por sorpresa y experimenté una sensación desconocida, algo reconfortante y delicado que me conmovió profundamente. Dirigí mi mirada hacia él y, por vez primera, percibí la vacilación en sus ojos, el destello de duda reflejado en los míos. Afirmé que no sentía temor, a pesar de que mi voz resonaba con fuerza. Con un grito pausado, sus ojos me miraban como si esperaran mi aprobación. En un tono suave expresó que la tensión en el ambiente era casi incontenible en ese momento, la intensidad entre nosotros aumentaba con cada instante. Avanzó un paso más, posando finalmente su mano sobre mí. Su contacto era pausado pero decidido, la calidez de su tacto contra mi piel me estremeció y provocó que mi respiración se entrecortara una vez más. «Esto no se asemeja en absoluto a lo que esperaba». Expresó que no había hecho planes, con voz serena pero decidida, y admitió que ya no podía evadir la situación, obviar la cuestión que le planteé a pesar de su incertidumbre sobre si deseaba conocer la respuesta. La expresión de su rostro siempre permanecía constante, reflejando mi estado de ánimo. Las palabras dirigidas hacia ti flotaban en el espacio entre nosotros, cargadas de significado y sin posibilidad de ser ignoradas. Mi pecho se encontraba exhausto, mi corazón latiendo con tanta intensidad que juraría poder oírlo. Intenté hablar, pero no logré articular ninguna palabra al abrir la boca. «Comprendo que no es correcto cargar esto sobre ti», prosiguió con un tono de voz más apacible. «Conozco los límites que no debemos traspasar, pero ya no puedo contenerme». Traté de comprender sus palabras, de descifrar las emociones reflejadas en su rostro, pero mi mente se sintió exhausta. En este momento, mostraba una debilidad que lo hacía destacar de manera extraordinaria y parecer increíblemente humano. Me quedé sin palabras y murmuré con apenas un susurro. Sin necesidad de pronunciar palabra alguna, expresó de inmediato mientras ejercía una leve presión sobre mi hombro. «Solo quería informarte de eso». El silencio que siguió estaba cargado de palabras inaudibles y densas.
La carga de su revelación se aproximaba hacia nosotros como una losa pesada. Lo observé, sintiendo como mi corazón se aceleraba al intentar asimilar la magnitud de la situación. Después, como si fuera magnetizado por una fuerza que no podía resistir, se aproximó aún más con movimientos pausados y decididos. La mano que tenía libre se aproximó hacia mí, retirando un plato de cabello de mi rostro, sus dedos acariciando mi piel con una suavidad que provocó un estremecimiento en mi espalda. Noté cómo mi respiración se agitaba y percibí cómo mi corazón latía más rápido al ver cómo buscaba mi aprobación con su mirada. Permanecí inmóvil y en silencio, aunque mi gesto aparentemente transmitió lo necesario, ya que decidió acortar la distancia que nos separaba. Cuando sus labios se encontraron con los míos, todo a mi alrededor parecía desvanecerse. Al inicio, el beso era delicado, casi exploratorio, como si estuviera testando las aguas, pero al intensificarse con el segundo, se volvió más profundo, la tensión que habíamos creado entre nosotros se apretó como una cuerda. Su mano se desplazó hacia la parte posterior de mi cuello, su contacto firme pero pausado al presionar. Mis manos, que estaban frías a los costados, se deslizaron hacia su pecho, mis dedos jugueteando con la tela de su vestido mientras me acercaba a él. El beso resultó ser completamente distinto a lo que había esperado, lleno de energía, pasión y de una forma sorprendente pero maravillosa. Fue como la culminación de cada palabra ingenua, de cada mirada en cada instante de tensión que nos condujo hasta aquí. Al momento de nuestra separación, los dos exhalábamos con fuerza, la atmósfera entre nosotros vibraba con una energía que me generaba ansiedad. Nuestros cuellos se rozaron. Mientras exhalaba un sonido, sus ojos se cerraron. A pesar de que él mencionó que no debería haber actuado de esa manera, su voz carecía de convicción. No contesté, me resultaba imposible hacerlo. A pesar de que mi mente seguía agitada y mi cuerpo aún se movía por la intensidad del instante, cuando empecé a sentir que el peso de lo ocurrido se alejaba de mí, no lograba volver atrás. El silencio que siguió al beso resonó con más intensidad que cualquier dolor experimentado anteriormente. Mi corazón latía con fuerza, cada beso resonaba en mis oídos como si la magnitud de lo ocurrido se posara sobre nosotros. La mano de Beñar seguía posada en la parte posterior de mi cuello. Su contacto era decidido pero inseguro, como si no estuviera preparado para soltarse aún o no estuviera convencido de si debía hacerlo. Desperté poco a poco, mi respiración tranquila, y me encontré con su mirada. La expresión que mostró era una combinación de sentimientos, fragilidad, temblores y algo indescriptible. La auténtica sinceridad reflejada en su mirada me impactó y me dejó sin palabras por un instante. No tenía certeza de mi capacidad para comunicarme verbalmente. Lo más sorprendente fue la sensación de que algo no había concluido y la percepción de que esa sensación era compartida. Finalmente, pidió disculpas. Casi gritando, su voz resonaba mientras sus palabras se pronunciaban, sin embargo, su mano permanecía inmóvil, su dedo rozando suavemente mi piel. Decidí no hacerlo, no era apropiado, así que tomé mi cabeza y la corté. De ninguna manera. Expresé mis palabras con delicadeza. Mi voz resultó más sosegada de lo previsto. No es necesario que pida perdón. Observó cómo su brazo se movía lentamente, pero esto no es. Me gustaría expresar que no tenemos la capacidad de. Aunque interrumpí mi discurso de forma pausada, no me arrepiento. Las palabras cayeron en el espacio entre nosotros, cargadas de significado y peso. Después de soltar su sujeción en la parte posterior de mi cuello de forma gradual, decidió no apartarla. Buscaba algo en mi mirada, quizás confirmación, seguridad o simplemente comprensión. No tengo idea. Después de un instante, reconoció su voz tan serena que apenas pude percibir. La noticia impactó en mí de repente, mi corazón empezó a latir más rápido al escuchar lo que dijeron. Notaba la conexión palpable entre nosotros, percibía cómo la tensión iba en aumento, sin embargo, oír sus palabras en voz alta lo convirtió en algo tangible de una forma para la que no estaba listo. Expresó que no era adecuado. La actitud se tornó desafiante de repente. Desde fuera me observé a mí mismo, las palabras que me dijo pesan en mi pecho como una roca. Estaba en buen estado, sin duda, existían numerosas razones que impedían que esto ocurriera,
por lo tanto, no tendría que haber ocurrido, aunque ninguna de ellas parecía relevante en ese instante. «Hola», pronuncié con serenidad el nombre, sintiendo una emoción intensa, casi delicada en mis labios. No tengo idea de lo que esto es, pero no quería simplemente. He titubeado al buscar las palabras precisas, no deseaba simplemente concluir en este punto, por lo tanto, evitemos hacerlo. «Que me dejes en paz», expresó. Me di cuenta de que olvidé a mis vigilantes abajo y en ese instante la tensión se desvaneció. Al darme la vuelta. ¡Qué sorpresa! Esto es una completa locura. ¿En qué estábamos pensando? Era incapaz de expresarlo. Pasados unos 20 o 30 minutos, ya habíamos finalizado. Finalmente, su mano se apartó de mi pecho, dándome un momento de alivio. La sensación de su contacto desapareció al instante, abandonando una sensación de confort que me causó dolor. Recorrió brevemente el lugar, observando cómo sus ojos se posaban en el suelo junto a la pared. Advirtió sobre la peligrosidad de la situación. Ambos nos sentimos estresados por su tono de voz. Reconocí de inmediato, expresé con rapidez, noté un leve tono de tensión en mi voz, aunque eso no altera mis sentimientos. La cabeza se fracturó, y sus ojos se cerraron mirándome. «¿Cuál es tu estado emocional en este momento?», le cuestioné. Su voz se vio afectada por algo que no lograba expresar claramente, ya sea esperanza, temor o quizás una combinación de ambos. Dudé, mi garganta se tensaba al intentar hallar las palabras adecuadas. Al final, me animé a confesar, aunque noté que mi tono de voz vulnerable lo hizo dudar. En un instante, su mirada se posó en mí con una expresión enigmática. Después, poco a poco, se aproximó con precaución, moviéndose de manera deliberada y cuidadosa, como si estuviera explorando repetidamente los límites. Le recordó con ternura que no estaba sola en esa situación. Casi al borde de gritar, se escuchaba su voz. Mis disculpas también. Recibir la noticia de que fui aceptado generó en mí una mezcla de emociones. Alivio y temor se apoderaron de mí simultáneamente. Me sentí aliviado al descubrir esta conexión inesperada y fuerte entre nosotros, pero también experimenté miedo al darme cuenta de que significaba que no había marcha atrás. Íbamos sobrepasando un límite infranqueable, adentrándonos en un área desplazada sin tener conocimiento de lo que nos deparaba. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Con voz temblorosa, le hice la pregunta. Respiró hondo, sintiendo como sus hombros se aliviaban ligeramente ante la intensidad de la pregunta. Expresó su desconocimiento de la situación, aunque afirmó con certeza que no era posible permanecer en ese lugar. Alcé la voz al comprender la importancia de la situación. Con las luces fluorescentes del baño y de repente, el silencio se percibió como excesivamente reducido y vulnerable. Las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor, y notaba como mi pecho se oprimía con el peso de todo lo que aún no había sido expresado. Se alejó, ampliando la distancia entre nosotros, pero la tensión en el ambiente persistió. Indicó con determinación que debíamos partir antes de que alguien se diera cuenta. Los dos aún se encontraban presentes. Entre lágrimas y gritos, traté de recuperar el aliento mientras intentaba aumentar mi ritmo respiratorio. Al dirigirme hacia la puerta, noté que mis piernas temblaban ligeramente, con la mano aferrada al anillo. Dudé un instante, volviendo la mirada hacia él por última vez. Con serenidad en mi voz, mencioné el nombre de Benjar que reposaba en mis labios. Su rostro reflejaba sequedad. Expresó que todo iba a salir bien, aunque dudaba si intentaba tranquilizarme a mí o a sí mismo. Con eso, el anillo se me ha roto y me he dirigido hacia la salida. De repente, el aire cálido me impactó, creando un contraste con la calidez que existía entre nosotros. Mientras avanzaba hacia la salida, mi corazón continuaba latiendo con rapidez. Mis pensamientos eran una amalgama de emociones que me resultaba imposible desentrañar. El regreso a casa resultó surreal, como si me encontrara inmerso en una extraña ensoñación donde todo giraba a mi alrededor, pero yo no formaba parte de ello realmente. La situación no había llegado a su fin. El sol proyectaba sombras alargadas sobre el sendero, la lejanía de la humedad se fundía con el susurro de las hojas movidas por la brisa. Mi cabeza daba vueltas, recordando cada instante, cada expresión,
cada contacto. El sonido de su voz se quedó grabado en mi mente. Todo saldrá bien. Sin embargo, ¿cuál era el significado de eso? ¿Estaba correcto sentirme de esa manera? ¿Experimentaba algo que le resultaba tan acertado como inquietante al mismo tiempo? Mi corazón se desgarró bajo la carga completa. En mi cabeza, las incógnitas sin solución se multiplicaron sin fin. Al llegar a casa, me dirigí directamente a mi cuarto y cerré la puerta con cuidado al entrar. La atmósfera en casa se volvió inusual de repente, como si hubiera entrado en una nueva etapa de mi vida en la que todo carecía de sentido. Coloqué mi bolso en el suelo y me senté en la cama, observando el firmamento mientras trataba de asimilarlo todo. Benjar. No logré sacarlo de mi mente. La expresión de sus ojos al encontrarse con los míos, al abrirse al cruzar miradas. Su tono de voz, sólido pero con un toque de fragilidad. La manera en que expresé mi nombre como si tuviera importancia. Mis dientes se adaptaron a mis labios y experimenté una tranquilidad que se extendió por todo mi ser recordando el beso. La sensación que experimenté fue como el punto culminante de cada instante compartido entre nosotros. Sin embargo, con la tranquilidad llegó una ola de temor. ¿Cuál fue el desenlace de los acontecimientos? ¿Cuál era la forma correcta de proceder con la navegación una vez que se había rebasado la línea? ¿Desearía que ese evento nunca hubiera ocurrido? ¿Podría recuperar su antigua imagen de docente ejemplar y respetado por todos? ¿Podría ser algo que guardamos solo entre nosotros, algo que ambos sabemos pero nunca mencionamos? Cerré los ojos y emití un sonido como si estuviera tratando de alistarme. Los recuerdos del beso y sus expresiones aún permanecían tan frescos y auténticos que provocaron un dolor en mi corazón. No deseaba dejar de experimentar esa emoción, a pesar de ser consciente de lo arriesgado que resultaba mantenerla. Al día siguiente en la escuela, la atmósfera era similar a la de un campo minado. Cada vez que avanzaba, observaba una nueva escena, o interactuaba con alguien, se presentaba la oportunidad de enfrentar algo para lo que no estaba preparado. Para evitar encontrarme cerca de su salón, decidí tomar la ruta más larga alrededor del edificio, con tal de no tener que cruzarme con él. Sin embargo, no era posible eludirlo eternamente. Con el paso del tiempo, llegó el cuarto periodo. Mientras me encaminaba hacia su aula, sentía como mi corazón se expandía en mi pecho. Al abrirse la puerta, el suave murmullo de los alumnos charlando se hizo audible mientras aguardaban el inicio de la clase. Dudé en la entrada, observando la habitación con detenimiento hasta que mis ojos se posaron en él. Se encontraba sentado en su escritorio, con toda su concentración puesta en un conjunto de documentos delante de él. Mostraba serenidad y tranquilidad, manteniendo la compostura como si todo estuviera en orden. En un instante fugaz, dudé de la veracidad de mis pensamientos. Sin embargo, en ese momento se cruzaron nuestras miradas y supe al instante lo que pasaba. La conexión permanecía presente, sin intercambiar palabras, pero innegable. Tomé asiento y mantuve mi mirada baja al comenzar la clase. Su tono transmitía la habitual seguridad, sin embargo, no podía evitar escudriñar cada una de sus palabras y matices en busca de algún indicio de sus pensamientos. Durante la clase, su voz fluía de manera pausada, creando un ambiente relajado y envolvente. Intenté enfocarme, sumergirme en la comodidad conocida de sus lecciones, sin embargo, mi pensamiento seguía divagando hacia el cuarto de baño, hacia cómo reposaba su mano en mí, la forma en que sus labios se posaban sobre mí con una intensidad silenciosa. Al sonar la campana, permanecí en mi asiento, aferrando los bordes de mi escritorio mientras mis compañeros se despedían. Con el corazón acelerado, mis manos sudorosas tocaban el suelo mientras reflexionaba sobre la decisión de permanecer o marcharme. Por un lado, sentía el impulso de huir para eludir la charla que se avecinaba, pero por otro lado, una fuerza interna, más decidida y valiente, ansiaba descubrir nuestra situación. «Hola». A través de mis pensamientos, su voz se abrió paso con delicadeza y determinación. Observé mi reflejo, sintiendo como mi aliento se detenía en mi garganta al verlo junto a mi escritorio. A pesar de su serenidad facial, la mirada que me dirigía reflejaba la misma fuerza que me había dejado sin aliento el día previo. «¿Cómo te encuentras?», le cuestioné.
Mostró una actitud de inquietud contenida en su tono de voz. Derramé lágrimas, a pesar de que la opresión en mi garganta me impedía articular palabras. Asentí con la cabeza al conseguir articular un susurro apenas perceptible. Aguardaba su mirada, anhelando que se encontrara con la mía. ¿Sería posible entablar una conversación? Inquirí con voz más suave. El bebé resistió, mi corazón latiendo fuertemente mientras volvía a gritar. De acuerdo. Dirigiéndose hacia la puerta, aguardó a que los últimos alumnos abandonaran el lugar antes de cerrarla con delicadeza tras ellos. Ahora, el silencio en la habitación era abrumador. Mientras se acomodaba junto al borde de la mesa, el sonido de la ventana era lo único que se escuchaba, con los brazos cruzados sobre su pecho. Estuve reflexionando sobre lo ocurrido el día anterior. Comenzó a hablar con calma, reflexionando cuidadosamente sobre lo ocurrido. Exclamé en voz alta, sintiendo como mi corazón se oprimía mientras aguardaba a que prosiguiera. Él afirmó no sentir arrepentimiento, sus palabras resonaron en mi interior, sin embargo, es importante que entiendan la complejidad de la situación. Reconozco que elevé mi tono de voz de manera abrupta, pero no quiero ignorar lo sucedido. Mostró una amplia sonrisa, con una expresión alegre en las comisuras de los labios. Él comentó que él tampoco, pero es necesario ser precavidos con el fin de proteger nuestros intereses. Las palabras que dijo me afectaron profundamente, y pude comprender su significado poco a poco, a pesar de que me causaron angustia. ¿Cuál sería el siguiente paso en este momento? Le consult in un susurro apenas audible. Comenzó a soltar un profundo suspiro, sus ojos descendieron hacia el suelo brevemente antes de volver a encontrarse conmigo. No tengo idea, expresó con sinceridad, aunque estoy consciente de que significo más para ti de lo que debería. La fragilidad en su tono de voz provocó que mi corazón se apretara y experimenté una chispa de optimismo a pesar de la duda que nos rodeaba. Le pregunté con delicadeza si también le importaba, las palabras brotaron sin poder contenerlas. En ese momento, una amplia sonrisa iluminó su rostro, provocando que mi corazón latiera más rápido. Anunció que averiguaríamos la verdad. Con una determinación palpable en su tono, en ese instante, cuando la carga del mundo parecía aligerarse ligeramente, deposité mi confianza en él. Todavía no tengo claro si es común lo que siento por mi profesora, pero no me preocupa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Por favor, déjenme saber en la sección de comentarios.